vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que saben ustedes de un cristal? ¿O qué han escuchado de un cristal? Sin miedo, qué es un cristal? Pues yo lo pensaría un poco como una cadena de moléculas que siguen cierta forma, Ujú. cierto patrón a nivel molecular. Más o menos, sí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en sólidos acerca de cristales, ¿de qué hablamos? De arreglos infinitos de átomos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver en qué parte entra llamar cristal a estos compuestos, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre un material que se encuentra en estado sólido y uno que está en estado líquido? Energía cinética, sí, pero más sencillo todavía. Así, eh, a ojo, digamos. Así como, o sea, sí tiene que ver la energía cinética, pero eso ¿qué consecuencias tiene? O sea, cómo están las moléculas en un líquido? Bien, sí, exacto. A ver, denme un, un- un segundo. Nada, es que me pidieron el link de la reunión. ¿Alguien tiene el código a la mano? Este, que lo ponga en el WhatsApp, de ser posible. Bueno, bueno, pero. Está en la descripción del grupo, me parece. Ok, excelente. Ah, ujú. A ver, pero ese es sí. Nada más es que me mandaron un mensaje a ver si tengo el link. Bueno, eh, pero, entonces, decían los sólidos, sí tienen sus posiciones bien definidas. Y por ejemplo, un líquido no. ¿No? Ahora, bueno, en esta presentación justo de eso les quería hablar. Que bueno, un sólido cristalino tiene, justo como mencionaron, sus posiciones moleculares bien definidas y forman arreglos periódicos. En un líquido, las posiciones de cada molécula no van a estar determinadas, o sea, ya son compuestos desordenados, por así decirlo, y tienen la capacidad de fluir porque precisamente tienen una energía cinética distinta de un sólido y una energía de interacción mucho menor, ¿no? O sea, no permanecen ligadas, como en el caso de un líquido, ¿no? Entonces, un cristal líquido va a ser va a ser un compuesto que va a compartir algunas de las propiedades de un sólido cristalino. Por ejemplo, un cristal líquido no va a ser un compuesto que tenga un orden posicional, pero sí tiene más o menos en todas las moléculas tienen una correlación que define, la orientación de estas moléculas, ¿no? De sus ejes y todo. Y pues igual que un líquido, tienen la capacidad de fluir. Ajá, pero aunque fluyan, mantienen este orden. Esa es la magia, digamos, de un cristal líquido, ¿no? Y pues bueno,
cristales líquidos hay presentes en todo. Por ejemplo, aquí les muestro una, ¿cómo se puede decir? Una molécula que tiene propiedades de cristal líquido, que es justamente una burbuja. O sea, el agua jabonosa, dependiendo de la concentración de esta, puede comportarse como un cristal líquido. Y miren, les voy a poner un video. Ahorita me dicen ustedes si se ve, ¿verdad? A ver, está en inglés, tiene subtítulos. ¿Okay? Entonces, por ahí sí. Bueno, ahorita que acabe lo comentamos. ¿Sí ven la pantalla de YouTube? Antes de Yo no la veo. No la ves, ok. A ver. A ver. Regreso a Zoom. Ajá. Ahora sí. ¿Sí se ve o todavía no? Sí, ya lo veo. Ok. Muy bien. Liquid crystals are a kind of matter that exists somewhere between a liquid and a solid. When we think about matter, it's usually in one of three distinct states: solid, liquid, or gas. But some things don't quite fit perfectly into one of these categories, like Jell-O. Not exactly solid, not exactly liquid. Liquid crystals are this way too. They can flow like liquids, but they have some properties of solids. They maintain orientational order, meaning the molecules are mostly pointing in the same direction like a solid, but they've lost the positional order associated with solids because they aren't perfectly aligned in all directions. Meanwhile, liquids are pointing all over the place, and gases, let's not even get into that. Cell membranes and soapy water are natural examples of liquid crystals. They both have the ability to form a structure that flows. This property is very useful, and we've found ways to control it, which is why most modern electronic displays are also liquid crystal based. We can control the order of the liquid crystals used in liquid crystal displays with electricity. Think of it like a valve for light. We can open and close the valve by changing the alignment of the liquid crystals using electrical fields. With 256 combinations and gradations of on or off or in between, more than 16 million bright colors can be made into very sharp images. Future liquid crystal research will bring us thinner and more efficient LCD monitors and televisions, and current research combining liquid crystals and nanotechnology will bring us one step closer to true three-dimensional holographic images. Although they're neither one nor the other, liquid crystals are a singular force for the future. Bueno, ese es uno. Bueno, ¿qué entendieron de este video? ¿O qué es? ¿O qué conclusiones les deja, digamos? ¿Algún comentario acerca del video? Pues yo creo que su estudio es más o menos reciente de los cristales líquidos, por lo que decía de las pantallas LCD, ¿no? Pues increíblemente, una buena parte de la teoría de los cristales líquidos se desarrolló más bien desde los 70s. Desde los 70s es que empiezan a aparecer los cristales líquidos. Es más, ahorita les
les voy a poner otro video, otro par de videos en donde incluso hablamos de en qué año se descubren los cristales líquidos, pero sorprendentemente es como en los 1800. Pero justo en relativamente reciente es que se les ha empezado a estudiar un poco más, ¿no? Precisamente porque empezaron a surgir las pantallas de cristal líquido. Bueno, ahorita está un poco más el uso de las pantallas LED. Pero bueno, eso uno no quita que siga habiendo investigación en cristales líquidos. A ver, déjenme ponerles otro videito, por eso les decía que hoy íbamos a estar un poco divulgativos. Porque bueno, ya estamos entrando en materia, estamos justamente viendo ya el tema de introducción a cristales líquidos. Ahorita vamos a ver un poquito de su clasificación y también, a ver, ahorita les pongo este video y me dicen qué les parece. Ok, o qué aprendieron de él. Heat up an ice cube about 0 degrees and it... Subtítulos. Algunas cosas de las que diga quizás en este video, quizás las contenía el otro, pero bueno, también trae información nueva. Heat up an ice cube about 0 degrees and it becomes liquid water. Y creo que no estoy grabando, ahora que lo recuerdo. A ver, espérenme hace un segundo en que grabo. A ver. Déjenme grabar y ya regresamos a la pantalla. No quiere. No ha querido grabar, no sé si por espacio. Bueno, si no, de todas formas dejo los videos y la presentación en el Classroom, ¿no? Continuamos. Entonces. Heat up an ice cube above 0 degrees and it becomes liquid water. Heat up liquid water above 100 degrees and it becomes steam. These are two examples of phase transitions. At certain temperatures, pure substances change state. They go, for example, from a solid to a liquid, or from a liquid to a gas. But if we heat up this opaque liquid, it becomes transparent. So we have a phase transition from a liquid to another liquid. This is what we'll try to understand today in the Lutetium project. Some chemical species have two liquid states. A normal liquid state, which we all know, and a state called liquid crystal that combines properties of liquids and crystals. A crystal is an ordered system. Molecules are arranged in space. They have specific positions and are evenly spaced. A liquid, on the contrary, is disordered. The molecules' positions are random. This picture with spheres bumping into each other is true for simple liquids, like alcohol or water. But what would happen if molecules were shaped like rods instead of spheres? This is a usual liquid. The molecules' positions and orientations are random. That's why we call it an isotropic liquid. If we lower the temperature, we get a liquid crystal state, where the positions are still random, but not the orientations. If we decrease the temperature even more, we have a crystalline solid, where both positions and orientations are well defined. You saw that liquid crystals can flow, just like liquids. But what properties do they share with solids? Well, elasticity, for example. As explained in this video, a solid will resist if we try to pull its molecules apart. Well, it's the same with a liquid crystal. It will resist if we try to change the alignment of its molecules. There are three possible distortions from an aligned state: splay, twist, or bend deformations. That's why the elasticity of liquid crystals is more complex than the one of simple solids. But what's really interesting about liquid crystals is their interaction with light, and more precisely, with polarized light. Just like radio waves, microwaves, or X-rays, visible light is an electromagnetic wave.
These waves are transverse, which means they oscillate perpendicularly to their direction of propagation. Usually, this direction changes all the time. We say that light is unpolarized. But there are optical filters that only let light with a specific polarization pass and block the others. They are called linear polarizers. For instance, the light is now polarized horizontally. We can place another polarizer just after the first one. If it's also horizontal, the light can pass through. But if it's vertical, the light is totally blocked. Let's see for real. Here is an unpolarized light source from which we only keep horizontally polarized light. If we put another horizontal polarizer, all the light is transmitted. But if it is vertical, all the light is blocked and we can't see anything. Now, let's put a drop of a regular liquid, such as water, on a microscope slide. Then, place it between the two crossed polarizers. Everything is dark, and it's not very interesting. But if we do the same thing with a drop of a liquid crystal, light is transmitted. We've just proved that the liquid crystals can alter the polarization of light. They manage to turn some of the horizontal polarization into a vertical one. With regular molecules, light usually interacts the same way whatever the polarization. But it's not always true for an elongated molecule. If light comes from this direction, it's just like before. The two polarization states see the same thing. But if we look at the molecule from a different angle, light sees something completely different if it's polarized this way or that way. This is what we call birefringence, and is the reason why liquid crystals can alter the polarization of light. When we look through a birefringent medium, we see two images instead of one. It is a property that liquid crystals share with many solids, such as this calcite crystal. If we place it on this text, we clearly see two images appearing and disappearing as we rotate the crystal. And they have two different polarizations. One is horizontal and the other is vertical. To study liquid crystals, we use a polarizing microscope. It's just a regular microscope where we put the sample between two crossed polarizers. As a result, we can see it only if it's birefringent. Let's have a look at a thin liquid crystal film. The first thing we notice are these incredible colors. They are a measure of the local thickness of the liquid crystal film. Each color corresponds to a given thickness. But we also see black lines crossing each other. At the junctions are located so-called topological defects. They correspond to regions of the liquid crystal where the molecules are unable to align with each other. Nothing is stopping them though, it's just that they found themselves stuck like that at some point. So if we give them enough time, the defects will disappear, just like you. Since the 80s, there have been liquid crystals all around us. In fact, you're certainly looking at some right now, because you're probably watching this video on the liquid crystal display. The basic component of a screen is the pixel, a bright spot whose color and intensity we can control. In the case of LCDs, it's a small cell containing liquid crystals, illuminated from behind, which either transmits light or not. Both sides of the cell are transparent and conducting, so we can apply a voltage between them. One of the sides is treated so that liquid crystals are aligned in this direction, and the other one is treated so that liquid crystals are aligned in a perpendicular direction. In between, the liquid crystals are twisted. The cell is placed between two crossed polarizers and is illuminated from below. If we don't apply a voltage, the polarization of light follows the orientation of liquid crystals, and it can pass through the second polarizer. The pixel is bright. Now, if we apply a voltage, molecule will align along the direction of the electric field. When pointing in this direction, they cannot modify the polarization of light, and as a result, light is blocked by the second polarizer. The pixel is dark. So, by controlling the voltage applied at each point of the screen, we can switch the pixels on or off and create an image. Now we know how to operate billions of screens throughout the world. So, is it the end of the story? Of course not. It's been a growing field of physics for the last few years. This growth is mainly motivated by topology. Topology is what differentiates a brioche, a bagel, and a pretzel. The brioche doesn't have a hole, the bagel has one, and the pretzel has three. And you can't turn a brioche into a bagel unless you make a hole in it. We say they don't have the same topology. Physicists make all kinds of objects with different topologies out of liquid crystals. For instance, droplets, shells, and rings. So far, we've mostly put liquid crystals on flat surfaces. On a flat surface, molecules can be aligned with their neighbors everywhere. But on a sphere, it's not possible. No matter how we do it, we still have alignment defects. When we go from a flat surface to a sphere, we change the curvature of space, and topological defects can't disappear anymore. We can produce those spheres using microfluidic techniques just like the ones we showed you in this video. Thanks to their defects, these liquid crystal shells could be assembled into regular structures.
This could have amazing applications, like, for example, a material that can deflect light in a very complex way. Next up, let's watch a last polarizing microscopy video. It's a phase transition from an isotropic liquid to a liquid crystal state on shells produced using microfluidics. That's it. We hope you enjoyed this video. If you don't want to miss the next ones, feel free to subscribe. And if you have anything to say about the video or its content, just leave us a comment. Bueno, ¿y qué les parece este video? ¿O qué comentarios tienen? ¿Qué aprendieron? Ajá, sí, o sea, digamos, ya conocía, ya como que teníamos cierta intuición del mecanismo, ¿no? De lo que podía pasar, pero sí, o sea, lo que se hace es orientar, dejar pasar luz o no dejar pasar luz, ¿no? Es justo como lo que se hacía con las pantallas de cristal líquido de las calculadoras, ¿no? Bueno, todavía se sigue haciendo, se sigue usando esa tecnología, ¿no? Y justo una ventaja que tienen los cristales líquidos sobre muchos materiales es que son relativamente baratos. O sea, por eso es que, por ejemplo, hubo un momento en el que se masificaron las pantallas de cristal líquido, ¿no? En las calculadoras, en los relojes, pues incluso el Game Boy original usaba una pantalla de cristal líquido. Y justo eso se logra aplicando campos eléctricos a las partículas, a las moléculas de cristal líquido que dejan pasar luz o no dejan pasar luz. Y bueno, y las moléculas de cristal líquido, no les había contado, reciben el nombre de mesógenos, así las pueden identificar. Ajá. ¿Qué otra cosa les llamó la atención o aprendieron nuevo sobre los cristales líquidos? Varias de las cosas que decía en el video, sí las vamos a estar manejando en esta clase. Por ejemplo, hablaban acerca de las deformaciones a las que pueden ser sometidos los cristales líquidos. Sí las vamos a ver. Vamos a ver cómo influyen en la energía libre de un cristal líquido estas deformaciones, ¿no? Sí, eso también lo vamos a estar trabajando. Y bueno, alguien que quiera comentar algo más, que diga, que quiera contarnos algo más que le llamó la atención o dudas que les hayan quedado del video. Pues a mí me llamó la atención la parte de la topología, que cómo también se puede relacionar la estructura de los cristales con la topología. Sí, es que justamente la creación de estos defectos topológicos, se llaman defectos topológicos, o justo deformaciones topológicas de estas moléculas, pueden crear defectos en las estructuras, que justo lo que modifican es la forma en que van a transmitir la luz. Por ejemplo, había unos rusos que estaban trabajando en la creación de algo que se llama, ¿cómo se llaman? Ahorita se me fue la palabra, también se conocen vórtices ópticos por medio de estructuras de cristal líquido, ¿no? Y bueno, y ya hablamos entonces un poco de qué es un cristal líquido. Yo creo que digamos, ya quedó bastante como clara la diferencia entre, digamos, un líquido, así, una gota de agua, ¿no?
y justo un compuesto llamado cristal líquido, pues, justo como decían en los videos, estos están formados por moléculas que tienden a ser alargadas. Bueno, hay algunos que son discos, hay algunas que son discos, pero las más generales que vamos a estar, bueno, las primeras que vamos a estar revisando son las más alargadas, ¿no? Eh, que justo tienen un eje óptico más corto que el otro. A ver, regresamos a la presentación. Bueno, entonces, así ven, ¿verdad? Sí, sí se ve. Okay. ¿Qué pasó? Sí. Generalmente vuelven al desaparecer el campo eléctrico. Justo en la clase vamos a estar viendo cuál es el mecanismo que influye en esto, pero tiene que ver justamente la energía libre. O sea, tú le aplicas un campo eléctrico y adquiere cierta configuración. Cuando lo sueltas, el sistema va a buscar su configuración de equilibrio, que normalmente pues es la que ya tenía antes. Sí, sí, sí quedó respondida la duda. Ok. Ajá, a ver. Bueno, ya se ve en la pantalla. Yo les platicaba la clase pasada que cuando o cuando están en unas placas de vidrio, hacen una especie como de anclaje. Entonces, dependiendo de si está liso, por ejemplo, el material, se le llama que es anclaje débil, o cuando se le frota con un paño, es con anclaje fuerte. Eso lo vamos a ver más adelante, pero también esos tipos de anclaje hacen que esas moléculas, bueno, partículas, se queden de alguna manera rígidas. Entonces, bueno, ya, este es un corolario. Corolario. Sí, bastante interesante, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver también distintas clasificaciones de cristales líquidos, ¿no? Unos de estos una de estas clasificaciones se les llama cristales líquidos liotrópicos, en los cuales, dependiendo de la concentración de material que ustedes tengan, es si van a poder observar la fase cristalino líquido. Por ejemplo, ahí se muestra una gráfica en que justamente, digamos, tienen una cosa que no tiene propiedades de cristal líquido. Conforme van aumentando la concentración de la sustancia, que en este caso, que podría ser justo la que les mencionaba antes, el agua jabonosa. El agua jabonosa puede ser un buen cristal líquido liotrópico, un buen ejemplo más bien de cristales líquidos liotrópicos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a observar a medida que aumenten la concentración? Pues justamente una transición de fase, que fue de las que estuvimos hablando durante el repaso de termo, por eso eran importantes. Ajá, y van a tener otro tipo de cristales líquidos que se llaman termotrópicos. Bueno, los liotrópicos les gustan más a los químicos, pero nosotros, como somos físicos, los que nos van a gustar más son los termotrópicos, ¿no? Y estos también van a presentar distintas fases. Ajá. Y esta va a depender de la temperatura y justo también se van a observar transiciones de fase en estas moléculas aquí, como les está mostrando la gráfica, ¿no? Ahora, estos termotrópicos, ¿cómo se pueden clasificar?
Pues, pues bueno, pues van a estar, como les había comentado, formados por moléculas en forma de barras y van a poder clasificarse como cristales líquidos nemáticos, en donde todas las moléculas o mesógenos van a apuntar en promedio en la misma dirección. Es el primer dibujo que les aparece. En los esmécticos, en los que hay de dos tipos, fase A y fase C, en los que las moléculas se van a acomodar en planos. Estos planos se van a poder deslizar uno sobre otro, pero mientras se deslizan, van a ser capaces de mantener su orientación. Y los colestéricos, que normalmente este nombre les tendría que ser un poco más familiar. Son compuestos derivados del colesterol, el que se acumula en las arterias, y se alinean en forma de hélice, o sea, digamos, así como se va mostrando en la figura, vean cómo cada plano tiene una orientación distinta y van describiendo una hélice. Ajá. Entonces, vamos a ver otro videito donde mostramos otros, bueno, esto de las clasificaciones de los cristales líquidos. No he compartido la pantalla. Bueno, mientras La salto el programación es el anuncio. lenguaje del futuro y a tus hijos les encantará aprenderla. Y ahora sí. A ver, les comparto pantalla nuevamente. Este ya está en español. Los cristales líquidos son materiales que forman parte de muchos objetos de la vida cotidiana. Es medio viejito seguramente este video. Los primeros estudios sobre estas sustancias datan de 1888, cuando el botánico austríaco Friedrich Reinitscher analizó el comportamiento del benzoato de colesterilo y observó que a temperatura ambiente es un sólido blanco cristalino y por encima de 179 grados centígrados un líquido. Sin embargo, entre 145 y 179 grados centígrados, esta sustancia fluye como los líquidos, pero su aspecto varía dependiendo de la dirección de observación. Es decir, es anisotrópica como los sólidos cristalinos. Al calentar esta sustancia en ese intervalo de temperaturas, pasa del color rojo al azul y al contrario al enfriar. Si el enfriamiento tiene lugar a una cierta velocidad, se produce el cambio de fase de líquido isotrópico a sólido. Pero si el enfriamiento es rápido, este cambio de fase incluye la formación de mesofases anisotrópicas entre la etapa del líquido y la del sólido blanco. Un año más tarde, en 1889, Otto Lehmann propuso llamar a este tipo de sustancias cristales líquidos. El término cristales líquidos puede parecer contradictorio,
porque las sustancias que habitualmente manejamos o son sólidos cristalinos o son líquidos. Los estados de agregación de la materia más frecuentes son los estados sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos se caracterizan por tener una forma determinada, mientras que los líquidos adoptan la forma de la vasija que los contiene y se deforman muy fácilmente. Estas propiedades macroscópicas son el reflejo de su microestructura. Las partículas que constituyen un líquido están desordenadas y se desplazan continuamente en un movimiento totalmente aleatorio. En los líquidos no hay direcciones preferentes. Sus propiedades son las mismas en todas las direcciones de observación, es decir, son isotrópicos. Por el contrario, un sólido cristalino está formado por partículas que ocupan posiciones fijas de una red tridimensional. Esta estructura ordenada se mantiene a grandes distancias. Cada dirección de observación incide sobre un tipo distinto de planos con diferente densidad de partículas y, en consecuencia, las propiedades de los sólidos cristalinos dependen de la dirección de observación. Las propiedades son anisotrópicas. Hay algunas sustancias que no siguen estrictamente la descripción anterior. Por ejemplo, algunos líquidos, como el agua, mantienen una estructura tetraédrica de corto alcance que no se mantiene a grandes distancias. Existen también sólidos no cristalinos o amorfos, que son líquidos que han sido enfriados por debajo de su temperatura de cristalización tan rápidamente que sus partículas han perdido la movilidad, pero no han tenido tiempo suficiente para ordenarse. Pero estos estados de la materia no son estados de equilibrio, son estados metaestables que evolucionan más o menos rápidamente hacia la formación de sólidos cristalinos. Una sustancia cambia de estado de agregación al variar la temperatura. Por ejemplo, si calentamos un sólido, al alcanzar la temperatura de fusión, se transforma en un líquido. Desde el punto de vista microscópico, la fusión de un sólido se traduce en una pérdida de la correlación posicional de las partículas que lo componen, que tiene lugar cuando las vibraciones de red se hacen muy intensas. Sin embargo, algunas sustancias no pasan directamente del estado sólido al estado líquido, sino que alcanzan estados de equilibrio intermedios a los que llamaremos mesofases. Estas sustancias se conocen como cristales líquidos termotrópicos. Las mesofases se caracterizan por tener colores vistosos, irisaciones y por dar imágenes especiales con luz polarizada. Desde el punto de vista microscópico, en la transición del estado sólido a la mesofase se pierde la correlación de posiciones, pero se mantiene la correlación orientacional. Esto nos da la pauta de cómo son los grupos mesogénicos, es decir, los grupos de átomos que forman parte de los cristales líquidos termotrópicos. Son grupos alargados y con un gran momento dipolar para que así las interacciones moleculares sean más intensas. Las partículas esféricas dan líquidos isotrópicos, pero las alargadas pueden dar lugar a líquidos con fluidez, pero con estructuras ordenadas de largo alcance. Son estados de agregación de equilibrio, mitad sólidos y mitad líquidos, cristales líquidos termotrópicos. Los cristales líquidos termotrópicos muestran varios tipos de mesofases, de las que las más frecuentes son las colestéricas, esmécticas y nemáticas. Un cristal líquido puede presentar todas o solo alguna de estas mesofases. Veamos cuáles son sus estructuras. En un cristal líquido esméctico, las moléculas forman capas que pueden desplazarse unas respecto de otras sin interpenetrarse. En cada capa, las moléculas están en promedio alineadas en una determinada dirección. Supongamos ahora que las interacciones entre las moléculas de la misma capa se debilitan, y esto hace posible el desplazamiento de las moléculas en sentido perpendicular al plano.
Esto daría lugar a un cristal líquido nemático en el que las moléculas pueden desplazarse en las tres direcciones del espacio, pero sin rotar, manteniendo la alineación de sus ejes mayores. Los cristales líquidos colestéricos se caracterizan por una estructura helicoidal de los ejes de simetría de las moléculas de planos contiguos. Considerando la estructura de esta mesofase, es fácil entender los efectos de coloración de estos materiales. Al variar la temperatura, varía el paso de hélice. El paso de hélice es comparable a la longitud de onda de las radiaciones visibles, comprendida entre 380 y 780 nanómetros. Los efectos de difracción son de distinta intensidad para cada ángulo de observación y cada longitud de onda o color. Al variar la temperatura, varía el paso de hélice y, en consecuencia, el color. Los cristales líquidos termotrópicos tienen muchas aplicaciones. Las pantallas de las calculadoras de bolsillo, relojes, ordenadores y cualquier sistema de visualización se construyen a menudo con cristales líquidos de tipo nemático. En estos casos se aprovecha la orientación de los momentos dipolares de estas moléculas bajo la acción de un campo eléctrico o magnético. Esta reorientación molecular da lugar a cambios en las propiedades ópticas del material. Veamos cómo funcionan las pantallas llamadas de cristal líquido nemático torcido, basadas en la influencia de un campo eléctrico sobre la transmisión de luz polarizada. Cada elemento de imagen de estas pantallas está formado por un sándwich con un espejo y dos láminas polarizadoras de luz con planos de polarización perpendiculares. Contiguas al cristal líquido, hay dos láminas transparentes de un material conductor que actúan como electrodos y están unidas a una pila de bajo potencial. El cristal líquido está contenido entre dos láminas de vidrio cuya superficie interna ha sido tratada. El plano de polarización de la luz incidente gira como los momentos dipolares de las moléculas en la mesofase nemática y la luz reflejada por el cristal sigue el camino inverso. Ese elemento de imagen no se ve resaltado, se confunde con el fondo. Al aplicar un campo eléctrico, las moléculas se orientan y la luz polarizada vertical ya no es transmitida por el polarizador horizontal. Ese elemento aparece entonces ennegrecido. Hasta ahora hemos hablado de cristales líquidos termotrópicos. Calentando estas sustancias en estado sólido, se obtienen las distintas mesofases y finalmente el líquido. Existen también otro tipo de cristales líquidos llamados liotrópicos, porque pueden dar lugar a cambios de fase a temperatura constante con solo variar la composición del sistema. Generalmente se trata de disoluciones acuosas de distintas concentraciones de soluto. A este grupo de sustancias pertenecen los jabones. Estos están constituidos por moléculas alargadas con una cadena hidrofóbica de tipo alcano y una cabeza constituida por un grupo hidrofílico, generalmente una sal disociada en el medio acuoso. En disolución acuosa muy diluida, estas moléculas están dispersas en una disolución homogénea. Al sobrepasar una cierta concentración micelar crítica, las moléculas de jabón se agregan formando estructuras esféricas llamadas micelas. El interior de la micela es muy estructurado, viscoso y no polar. Por lo tanto, es un disolvente ideal de la grasa y otros compuestos también hidrofóbicos. Esta propiedad, junto con su carácter de agentes tensoactivos, fundamenta el empleo de los jabones como detergentes o en la recuperación de petróleo en pozos semiabandonados, en mareas negras. La superficie de la micela es una doble capa eléctrica, es decir, los grupos iónicos se solvatan por moléculas de agua y otros contraiones. Estos se reparten en una capa difusa que es responsable de la estabilidad de este tipo de estructuras, porque cuando dos micelas se aproximan, las repulsiones electrostáticas de las capas difusas impiden su coalescencia. En disoluciones muy concentradas de jabón, la estructura en micelas puede evolucionar a estructuras más complejas, cilindros, empaquetamiento cúbico de esferas y otras mesofases hasta llegar al sólido puro.
Las moléculas que dan lugar a la formación de cristales líquidos liotrópicos pueden ser también bicabeza o bicola. Estas moléculas suelen formar bicapas cuya estructura es similar a la de las mesofases esmécticas. Un ejemplo de este tipo de estructuras se encuentra en las membranas celulares, formadas por fosfolípidos con moléculas de colesterol insertadas entre sus cadenas de alcano para dar rigidez a la mesofase. Otros sistemas biológicos son también cristales líquidos. Los cristales líquidos, que al final del siglo XIX parecían sustancias curiosas por sus cambios de coloración, se han convertido en materiales de alta tecnología o de uso cotidiano en nuestros días. Su desarrollo y nuevas aplicaciones no parecen tener fin, viéndose potenciadas al combinar sus estructuras con las de los otros materiales más representativos de nuestro tiempo, los polímeros. Así, han nacido moléculas gigantes con superestructura de cristal líquido que han dado lugar a fibras de extraordinarias propiedades que son objeto de una muy activa investigación en la década de los 90. Ya es viejito este video. El resultado de estas investigaciones nos dará información sobre la base de nuestra misma existencia, en la que se encuentra el ADN. Gran parte de nuestros conocimientos y posibilidades en el siglo XXI se verán fundamentados en estos materiales, los polímeros cristal líquido. Y yo les cuento, los polímeros cristal líquido ahorita ya existen. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Comentarios? ¿Dudas? Cabe mencionar que, por ejemplo, otros ejemplos de los cristales líquidos son o las estructuras que los tienen, bueno, donde están es en no sé si han visto que, bueno, son despreciables las cucarachas, en las capas tienen como una forma tornasoleada. Mejor los Entonces, escarabajos. Exactamente. ¿Para qué las Entonces, cucarachas? ok, los escarabajos. Entonces, esos tienen propiedades de cristales líquidos. O sea, a lo que voy es que también lo podemos encontrar en la naturaleza o inclusive en la industria. Pues no sé si se han fijado que pues hay personas que les gusta pintar los carros de tal manera en que se muestran como tornasoleado el asunto. O sea, en el sentido de que si tú lo ves de frente, por ejemplo, el carro está de una cierta tonalidad, pero cuando caminas y tienes otro ángulo, tiene pues otro color, ¿no? Refleja otro color. Ajá, ese es, bueno, como de los ejemplos. Y otro, yo a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero sí, sí quiero como hacer el hincapié de, por ejemplo, las estructuras bueno, de lo que hablaba de los neumáticos, de los colestéricos o de los esmécticos, de cómo están orientadas. Nosotros lo que vamos a considerar ya en un plano físico es el promedio de esas orientaciones como un vector director. Ese lo vamos a ver después. Ya que le metamos matemáticas a este asunto. Ajá. Pero, ok, entonces no nos compliquemos tanto la vida ahorita. Ajá, sí. Va. Entonces, igual justo como les decía Andrés, por ejemplo, los escarabajos, lo que
la estructura de las moléculas que componen sus caparazones. Lo que pasa es que tienen cierto giro, así como lo que le llamaron en el video el paso, ¿no? Un paso que va variando a medida que uno penetra en la estructura molecular de de estos esqueletos, ¿no? Entonces, debido a esos cambios en el paso, en inglés se le llama pitch, y que tiene una estructura colestérica o quiral, justo a eso se debe que vayan reflejando otros colores a medida que va penetrando en la estructura. Esto está relacionado, es el paso de los cristales líquidos, está conectado con las propiedades dieléctricas de las moléculas, ¿no? O sea, y justo como van cambiando las propiedades dieléctricas, pues, pues la luz, la luz ya sea reflejada, transmitida, va a ir variando. Entonces, por eso es que le van viendo varios colores, ¿no? Otra de las que les hablaban fue los cristales líquidos liotrópicos. Un ejemplo tienen en estas, ¿cómo les llaman? Aguas micelares. No sé si, no sé si las conozcan. Creo que sirven para desmaquillarse, no sé. Me parece que sirven para eso. Ese es otro ejemplo de aplicaciones de los cristales líquidos, en este caso, liotrópicos. Ajá. Y justo también les comento que justo el video mencionaba así como que, pues, a lo mejor en algún momento va a haber cristales líquidos poliméricos, pues ya los hay. Ya los hay. Y que son justo la parte que sigue de la clasificación. Bueno, no sé si alguien tenga otro comentario, dudas o algo que les haya llamado la atención. Nada más, por ejemplo, esos cristales líquidos poliméricos, ¿en qué se Ajá. aplican? Pueden utilizarse para filtros ópticos. Ahorita les cuento por qué. Justo la parte que sí. Compartimos pantalla. Cristales líquidos poliméricos. Bueno, es un ejemplo, bueno, más bien en este caso, lo que vamos a tener son estructuras que van a estar compuestas por moléculas de cristal líquido que van a estar unidos a polímeros. Ajá, y este tipo de uniones pueden producirse de dos formas, ¿no? Hay unos que se llaman de cadena principal y otros que se van a llamar de cadena lateral. Ajá, entonces, cadena principal es cuando están metidos dentro de la cadena de polímero. Ya ven que los polímeros tienden a formar cadenas largas, ¿no? Cadenas muy largas de compuesto. Y entonces, dentro de esa cadenita van pegando ustedes moléculas de cristal líquido, ¿no? Y otros que se llaman de cadena lateral. Sí, dije de cadena principal estos, ¿verdad? No sé. Y estos otros que se llaman de cadena lateral. En estos ustedes van pegando así a los extremos. O sea, así como cuelgan las series navideñas. Así están colgando de una cadena principal de polímero. Perdón, de una cadena de polímero las moléculas de cristal líquido. Y ahora, ¿qué cualidades tienen estas? Bueno, pues, por ejemplo, si ustedes lo llegan a pegar a un material elástico, o sea, pueden estar unidos a un polímero rígido, pero normalmente este tipo de estructuras van a ser opacas. Pero si ustedes lo pegan a un polímero elástico, pues lo que va a pasar es que a medida que ustedes van estirando el polímero, van cambiando la orientación de las moléculas de cristal líquido. Ajá. Entonces, debido a estos cambios de orientación,
estas moléculas van a reflejar o a dejar pasar cierta luz. Ajá, se pueden volver transparentes, o pueden justo dar ¿cómo se puede decir? Este aspecto tipo tornasol. Entonces, ese es entonces las aplicaciones de estos dispositivos ahorita son para filtros ópticos, sobre todo. Parece que estas las están trabajando en un grupo que se llama, un grupo del Liquid Crystal Institute de Ohio. Están trabajando en este tipo de compuestos. Bueno, yo también he trabajado, pero digamos en modelos teóricos. Entonces, sus aplicaciones, bueno, las que les digo, las que hay ahorita son para filtros ópticos, ¿no? Pero aplicaciones futuras, pues precisamente, no sé si ustedes han escuchado de cristales fotónicos alguna vez en su vida. Nadie los ha oído nombrar. Pensé que serían más famosos. Bueno, se supone que estos, por ejemplo, ustedes conocen los cristales metálicos, pero cristales semiconductores, ¿no? Que suelen ser arreglos periódicos, así como ya llamábamos, que dejan o no dejan pasar electrones, debido a su arreglo periódico. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos, si tenemos un cristal líquido, o en este caso un PLC, o sea, un polímero de cristal líquido que podemos estirar o lo que sea. Lo que nosotros tenemos es una estructura con ¿cómo se podría decir? Periodicidad en su constante dieléctrica. Ajá. Entonces, debido a esta periodicidad, se van a formar bandas, bandas prohibidas, pero para fotones en este caso, ¿no? Se forman bandas prohibidas para fotones y este tipo y estas propiedades más bien las pueden ustedes aprovechar para algo que están planteando que sean transistores ópticos o memorias ópticas, ¿no? Que todo esté basado en luz, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues para la electrónica esto es una gran ventaja porque hay menos, normalmente se pierde menos por menos la luz que la corriente eléctrica, ¿no? Es más barato transmitir luz que transmitir corriente eléctrica. Entonces, estos son algunos de los dispositivos memorias, les comento porque justamente pueden ustedes estar formando bandas donde no pasa nada, ¿no? Digamos, pueden tener ustedes, ¿cómo se podría llamar? Ceros, digamos, desde el punto de vista informático, ¿no? Desde el punto de vista de bits, pueden ustedes formar bits con sus ceros y unos, ¿no? Entonces, eso es como lo interesante de los cristales fotónicos y en lo que se pueden aplicar estos cristales líquidos poliméricos. Ajá, ¿alguna otra duda, comentario que tengan? La tarea, etcétera. Recuerden que hoy se entrega. Sí. Si no hay alguna otra duda o comentario, pues aquí le dejamos por hoy. Les decía, esta iba a ser como un poco divulgativa, un poco de ya empezar a entrar en materia de los cristales líquidos. ¿Y con qué es lo que vamos a seguir? Bueno, vamos a iniciar con algo que se llama el orden nemático,
parámetro de orden, y donde justamente vamos a meter un poco de la teoría de transiciones de fases que afortunadamente ya revisamos. ¿El qué? ¿El miércoles? Pues no. Pues, entonces, estaríamos teniendo clase el viernes. ¿Va? Hay un comunicado que el Consejo Técnico aprobó que tanto el martes como el miércoles no hubiera clase. Ajá, sí, pero pues nosotros no tenemos clase en martes, así que sí, el miércoles no hay clase, nada más hoy sí entreguen su tarea, ¿no? ¿Hay alguna duda con la tarea o si les han salido? O su silencio lo dice todo. ¿Todo bien con la tarea? ¿Qué? De todas formas, cualquier duda, pues pueden consultar todavía. Puro 10, ¿eh? Conste. Ajá, sí, es lo que veo que va a haber puro 10. Bueno, si no hay algún otro comentario, aquí le dejamos por hoy. Entonces ya el viernes tengan sus matemáticas bien preparadas, que ya las vamos a utilizar. ¿Va?